El pensador checo-brasilero Vilém Flusser, 1920-1991, en la década de los 80 del siglo pasado, publica Hacia una filosofía de la fotografía, 1983, y El universo de las imágenes técnicas, 1985, en donde de manera precursora propone una perspectiva innovadora sobre el cambio cultural en curso. Recién se iniciaba la proliferación de fotografías, películas, imágenes televisivas, de video y terminales informáticos que han transformado radicalmente la manera como experimentamos y comprendemos el mundo de hoy. Sus aportes nos parecen fundamentales para descifrar la dimensión cognitiva de las imágenes técnicas y su incidencia en una nueva imaginación emergente. Esta recupera, en otro nivel superior de desarrollo, la visión holística de la totalidad propia del mito o la disposición concreta de la comunidad. Intentaremos explicar cómo esta nueva técnica visible a partir de la revolución informática digital en curso modifica la lectura, la escritura y el discurso poético. Vilén califica la incidencia de la tecnología multimedia como una revolución cultural cuyo campo de acción apenas imaginamos. Ya no experimentamos, conocemos y valoramos el mundo gracias a las líneas escritas, sino a las superficies imaginadas. Como la estructura de la mediación influye en el mensaje, hay mutación en nuestra vivencia, nuestro conocimiento y nuestros valores. El mundo ya no se presenta como lineal, secuencial y resultado, sino como imagen, escena y contexto. Más que un retorno hacia el pasado prealfabético, Flusser postula que se trata de un avance hacia un estado poshistórico, sucesor de la historia y la escritura. Las nuevas imágenes no ocupan el mismo nivel ontológico que las imágenes tradicionales porque son fenómenos sin parangón en el pasado. El ser humano, a diferencia de otros seres vivientes, se debe a información adquirida y no heredada. La estructura del medio con el que adquiere la información influye de manera decisiva en nuestra forma de pensar. En las imágenes técnicas, las palabras están reducidas al mínimo o eliminadas, por lo que experimentamos, reconocemos y comprendemos el mundo y a nosotros mismos de un modo distinto. No en forma unidimensional, lineal, histórica, de un proceso resultado, sino como imágenes globales, contextos o escenas, y respondemos de manera diferente. Actuamos ya no dramáticamente, sino inmersos en campos de referencia que implican una mutación de nuestra existencia, de cómo comprendemos nuestro ser en el espacio-tiempo. Para esclarecer la distancia entre la imagen tradicional y la técnica, presenta el modelo con una escala de 5 grados en la evolución de la especie humana, desde lo concreto hasta abstracciones cada vez más elevadas. Presentaremos en forma sintética esta graduación. El primer nivel es del actuar concreto en el que estamos los seres humanos junto a los otros seres vivos en un espacio-tiempo tredimensional. En el segundo nivel, los homínidos previos a nosotros enfrentan las circunstancias con objetos manipulables, empuñan y manejan piedras, troncos, cuchillos, etc. En el tercer nivel, insertamos frente a las circunstancias una dimensión imaginaria y bidimensional que genera nociones o intuiciones como pinturas, grabados y tallados. En el cuarto nivel, hace 4000 años antes de Cristo, interpusimos una zona de mediación adicional
entre los humanos y las imágenes, que es el narrar, el concebir la historia, y aparecen los textos lineales. En el quinto nivel, los textos lineales manifiestan sus deficiencias, han perdido claridad y, al no consentir nuevas mediaciones, se disgregan en puntos que requieren captación rápida, el calcular y computar, que se corresponden a las imágenes técnicas. El modelo lineal de la historia de la cultura propuesto permite la distinción entre el gesto productor de las imágenes tradicionales y lo que produce la tecnoimágenes. Muestra que se trata de dos gestos opuestos. La imagen tradicional es producida por un gesto que abstrae la profundidad de la circunstancia, es decir, por un gesto que va de lo concreto hacia lo abstracto. La tecnoimagen es producida por un gesto que reagrupa puntos para formar superficies, es decir, por el gesto que va de lo abstracto a lo concreto. Y como el gesto productor le da significado a la imagen, el modelo sugiere que el significado de las imágenes tradicionales es el opuesto al de la tecnoimágenes. El asunto radica en la distancia entre el espectador y la imagen, es decir, en el tipo de lectura que se impone. A diferencia de la lectura cercana o profunda de la imaginación tradicional del texto, las imágenes técnicas exigen superficialidad. Flusser se pregunta si la observación cercana influye o no en el fenómeno observado. Contrapone dos ejemplos. Primero, el imaginar que el escritorio o mesa donde se escriben estos mensajes no es más que un conglomerado de moléculas cuyos componentes atómicos, electrones, giran en el vacío. Segundo, el imaginar ver en la televisión una famosa ópera o concierto que es posible solo por las partículas que fluyen como fotones en la pantalla. Afirma que se trata de dos imaginaciones distintas e incomparables. Al confiar en la solidez de la madera del mueble, se obvian las explicaciones abstractas para atenerse a lo concreto. Mientras que al mirar el acto musical se hace el esfuerzo de concretizar lo abstracto, al imaginar que la abstracción es concreta, consistente. Para Villén, las imágenes que provienen de los aparatos técnicos implican la capacidad de concretizar lo abstracto y como tales son una condición nueva. Con sus propias palabras, comillas, sugiero que el término imaginar significa la capacidad de concretizar lo abstracto y que solo con la invención de aparatos productores de tecnoimágenes adquirimos tal capacidad. Estamos viviendo en un mundo imaginario, en el mundo de las fotografías, de los filmes, del video, de los hologramas, un mundo completamente inimaginable para las generaciones precedentes. Esta imaginación al cubo o al cuadrado nos posibilita mirar el universo puntual desde una distancia superficial para poder volverlo concreto. Es la emergencia de un nivel de conciencia nuevo. Constituye un elogio a la superficialidad. Esta conciencia nueva, esta imaginación nueva, implica una curiosa desconfianza del nivel ontológico profundo y un curioso desprecio por él. Las explicaciones científicas y las técnicas que de ellas provienen son, por cierto, indispensables para que podamos imaginar imágenes. Los aparatos son indispensables para que imaginemos. Pero, no obstante, esas imágenes tradicionales no son interesantes, son aburridas. La visión cercana, profunda, revela banalidad. Es la visión superficial la que es osada, la que es atrevida. Tanto las imágenes tradicionales como las técnicas son mediaciones que representan circunstancias del entorno. Frente a los textos míticos globales dominantes durante 70.000 años,
El predominio de los textos lineales es reciente, 4000 años antes de Cristo. Estos son hileras de conceptos abstraídos que describen las circunstancias del entorno a través de reglas lógicas, matemáticas y ortográficas. Dichas reglas no las tenemos ni las hemos descubierto de la naturaleza, sino que son producidas por nuestro entendimiento, pero no perdemos la confianza en los textos científicos y en la escritura correcta, a pesar de que como reglas de juego bien podrían ser diferentes. Todo orden o hilo conductor caduca o se desintegra inevitablemente, pero la renovación o innovación de las imágenes tradicionales se encuentra constreñida por la hegemonía del orden cultural, mientras que las imágenes técnicas proponen superficies o contextos alternativos al mismo. Las primeras son nociones de objetos y sucesos que surgen de la imaginación tradicional. Las segundas son cómputos de conceptos que brotan de la capacidad de conformar imágenes, dar imagen con mayor libertad, lo cual hace perder la confianza en las reglas establecidas. Aunque ambos imaginarios dependen del lenguaje simbólico humano, es decir, de la comunicación y la socialización, Flusser no alude a la dimensión intersubjetiva del proceso, tampoco al rasgo altamente social, cooperativo e interactivo del fenómeno, que a nuestro juicio esclarece la función crítica y anticipatoria de la imaginación técnica latente en el propio lenguaje humano creador. Sin embargo, para poder captarlo es indispensable superar nuestro prioritario uso del lenguaje como instrumento referido a información sobre lo que nos rodea. La técnica de palabra poética desde las vanguardias encierra la capacidad de ofrecer imágenes inéditas que anticipan superficies, contextos y entornos que podrían ser. Mucho antes de las posibilidades manifestadas a través de la cibernética y la informática, los recursos verbales de los poetas vanguardistas hicieron posible la irrupción de una imaginación técnica verbal. Por supuesto que dicha opción demanda una poética que cuestione radicalmente el orden del discurso, que no se limite simplemente a narrar o describir sucesos ni al juego de comparaciones formales. Se requiere una poética que rechace contenidos referenciales como resultado o referencias previsibles y naturales, rocío, luna, corazón, tristeza, auto, etc., es decir, objetos o sucesos. En búsqueda de una sola imagen, como los autos balan en las calles, que rediseña cognitivamente la perspectiva. Si decimos o escribimos mesa, pongo entre paréntesis todo mi conocimiento sobre los rasgos diferenciales entre los fonemas que articulan el vocablo para conformar la solidez y presencia concreta del objeto. Pero si usamos el lenguaje de modo simbólico para enunciar mujer mesa, puedo obviar la naturaleza relacional concreta entre significante y significado que me sirve para conformar una imagen técnica verbal innovadora. Es decir, en el primer caso la teoría abstracta viene después de la práctica y en el segundo la teoría precede la práctica que concretiza lo abstracto. Por lo mismo nos encontramos con dos imaginarios diferentes. ¿Qué nueva imaginación poética se manifiesta en el discurso de este siglo XXI? ¿Cuáles son los procedimientos técnicos de las poéticas actuales en donde emerge un imaginario disidente? ¿Cómo las imágenes técnicas inciden en la escritura lírica en nuestra tradición literaria? Intentaremos resolver estas y otras interrogantes a partir de nuestra lectura de Flusser en las siguientes entradas.